El día de hoy se llama matrimonio, divorcio y segundas nupcias. ¿Amén? ¿Cómo se llama el tema, hermano? Matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Amén. Quiero hablar algo acerca de este tema. En realidad mi intención al compartir esto, quiero ponerle un escenario, ¿verdad? Quiero ponerle un escenario en el que en el que podamos nosotros visualizar, no la idea que podemos tener nosotros como hombres. Entonces es lo que quiero hoy compartir acerca de este tema. Realmente no considero que no voy a alcanzar a cubrirlo todo, pero quiero poner algunos puntos, algunas cuestiones, fundamentos bíblicos, conceptos que hay en la Biblia acerca de lo que es el matrimonio. Ahora, quiero aclarar que esto que voy a compartir, que voy a hablarle, me ha surgido a mí por dudas que yo tenía, por preguntas que tenía, debido a las situaciones actuales que hay en realidad en el mundo, ¿verdad? Pero también me surgen porque hay situaciones que a veces veo, observo, escucho, incluso vivo, ¿verdad? También, porque parece, hermano, que en estos tiempos si hay algo que está acechando con gran fuerza por parte del adversario, es la destrucción del hogar, es la destrucción de la casa, es la destrucción del matrimonio. Y bíblicamente, hermano, la voluntad de Dios no es esa, ¿sí? Yo lo voy a mostrar hoy conforme a la Biblia. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, vamos a ver qué nos dice Dios acerca de lo que es el divorcio, vamos a ver qué nos dice Dios, qué nos dice la palabra de Dios acerca de las segundas nupcias, y si en realidad el divorcio es acepto delante de Dios o no. Amén. Entonces vamos a ver ese tipo de situaciones, le decía yo, por todas las dudas, por preguntas, por cuestiones, por situaciones que vivimos, hermano, porque actualmente la forma de pensar del mundo es divorciarte. La forma de pensar del mundo es apartarte del pacto que hiciste con tu esposo, con tu esposa, y la corriente del mundo es el divorcio, ¿sí? O sea, actualmente la corriente del mundo es el divorcio, pero la voluntad de Dios no es el divorcio. Amén. Hoy vemos, hermano, en las iglesias, incluso cristianas, vemos gente que llega ya no de un matrimonio con fracaso, sino a lo mejor de 2, de 3 relaciones en las que estuvieron involucrados y llegan a la iglesia destrozados, destruidos, dañados por todas esas malas decisiones que ellos tomaron, ¿sí? Entonces, quiero hoy enfocar justamente la predicación, la enseñanza del día de hoy, enfocado a este punto, ¿ok? Entonces yo quiero que me acompañe, vaya conmigo, vamos al libro de Mateo, capítulo 19, voy a ponerle la parte donde Jesucristo habla acerca de lo que es el matrimonio. Entonces voy a tratar de plantearle un escenario donde yo sé que usted va a tener muchas dudas, donde sé que usted va a tener muchas preguntas, donde sé que usted va a tener muchos cuestionamientos, pero vamos a tratar de, con la palabra de Dios, responder a esas dudas, preguntas que hay. Amén. Porque parece que es algo como hermético la cuestión de si es acepto delante de Dios el divorciarse, o cómo puede venir una persona a la iglesia ya divorciada, ¿verdad? Hay muchas cuestiones, muchas preguntas. Pero vaya conmigo, Mateo capítulo 19, dice la palabra de Dios: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Miren cómo vinieron los fariseos, los grandes enemigos del Señor Jesucristo. Dice, y vinieron a él los fariseos, no venían con un buen propósito, ellos venían con un propósito, y era tentándole y diciéndole. Y le hacen una pregunta al Señor Jesucristo y le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Note bien el punto.
por cualquier causa. Note bien la pregunta, ¿verdad? Lo que le dicen los fariseos al Señor Jesucristo. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Él dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Mire cómo el Señor Jesús le responde con otra pregunta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está Jesús respondiéndoles con una pregunta a estos hombres fariseos, ¿verdad? Los maestros de la ley, los conocedores de la ley, que venían a tentar a Jesús. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia. Gracias, Señor, por este día que nos permites estar hoy aquí. Gracias, Señor, por este tiempo. Permítenos, Señor, poder transmitir tu sabiduría. Permítenos, Señor, poder transmitir tu inteligencia. Permítenos, Señor, poder transmitir tu conocimiento. Permítenos, Señor, poder transmitir tu verdad a la gente, Señor, para que su entendimiento, para que su espíritu, Señor, pueda ser, Dios, renovado, pueda ser, Dios, cambiado, pueda ser, Señor, transformado, Dios, conforme a la bendita palabra tuya, Señor. Porque tu voluntad, Señor, no es que sigamos la forma de pensar que el mundo tiene, que el mundo sigue, sino que tu voluntad es que nosotros caminemos, vivamos, entendamos y actuemos en base a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento, guíanos, Señor, con la gracia, con la paz de tu Espíritu Santo a nuestras vidas para entender y comprender lo que en este día de hoy vamos a hablar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, vamos a partir de este punto, amén. ¿Te parece? Vamos a partir de esta sección donde está siendo cuestionado el Señor Jesucristo acerca de lo que es el matrimonio, acerca de lo que es el divorcio, amén. Y me llama la atención, hermano, que cuando vienen los fariseos a preguntarle al Señor Jesucristo acerca de la situación del divorcio, le dicen al Señor con esa pregunta que leíamos, ¿verdad? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? Vaya conmigo, hermano, a Marcos capítulo 10. Vamos a Marcos capítulo 10, guarde por ahí en un momento Mateo. Y vamos a Marcos capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice ahí. Versículo 1 en adelante. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Punto. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Jesús está hablando con ellos y está entrando en un diálogo, hermano, en una cuestión de debate. Y lo cuestionan a él, y él contesta diciéndoles a estos hombres que os mandó Moisés. Se supone que ellos eran los conocedores de la Escritura, era la gente que estudiaba la palabra, era la gente que prácticamente tenían, digámoslo así, un profesionalismo muy grande en el conocimiento de la Escritura, ¿sí? Eran grandes conocedores de la palabra. Y vienen ante Jesús para cuestionarle. Y el Señor les dice, ¿qué les dijo Moisés? ¿Qué les respondió Moisés? O sea, les está diciendo, ¿qué les dice la ley? ¿Qué les habla la ley? Ustedes la conocen, ustedes la saben, ustedes la estudian, ustedes la proclaman, ustedes la enseñan. ¿Qué les dice la ley? ¿Qué les habla Moisés? ¿Verdad? Ellos dijeron, dice lo que ellos dicen,
Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, punto. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿y sabe por qué Moisés permitió eso? Les dice en el versículo 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Note bien, Moisés escribe un mandamiento en la ley donde él menciona que el hombre le puede dar carta de divorcio a la mujer o repudiarla, ¿verdad? Mandarla con una carta firmada para que la mujer fuera y se pudiera casar contra otro hombre. Ahora, quiero que vaya conmigo, ahí guarde esos dos textos, ahí en Mateo y Marcos, y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 24. Vamos a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio donde escribe Moisés esa parte, dice, Deuteronomio 24, versículo 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. ¿Sí? Está escribiendo Moisés ahí. Y dele carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverle a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Voy a leer el versículo 3 nuevamente. Pero si la aborreciere este último, es decir, aquel hombre y aquella mujer que se casaron, ¿verdad? Quiero aterrizárselo para que usted lo entienda. Aquel hombre y aquella mujer que se casaron, ¿verdad? Y que finalmente el hombre encuentra una falta en ella, dice la ley que aquel hombre podía tomar una carta, dársela a su mujer como una carta de divorcio y enviarla a que la mujer se fuera de la casa, simplemente porque este hombre encontró algo que no era agradable a él, que no le gustaba y se divorciaba. Ahora, note bien que el punto tiene que ver no con una cuestión de adulterio, no tiene que ver con una cuestión donde el hombre haya sido infiel para darle una carta de divorcio, sino que aquí está escribiendo Moisés debido a las situaciones que había en el matrimonio. Es decir, lo que aquellos matrimonios vivían, hermano, era una situación, porque a lo mejor el hombre había encontrado en la mujer que ella no se cepillaba los dientes, pues lo voy a decir así, ¿verdad? Que no se cepillaba los dientes después de cada comida. O que cuando ella se iba a bañar y agarraba la pasta de dientes, la apretaba toda y la dejaba toda desordenada y dejaba el cepillo de dientes tirado por ahí. Aquellos hombres, hermano, que nos relata, dice la Biblia que ese tipo de situaciones o vilezas o cosas que encontraban, ya la usaban ellos como motivo para divorciarse. Algo que actualmente pasa. No me gusta mi esposa, mi esposo, porque se levanta en la mañana y no arregla la cama. No me agrada mi esposo, mi esposa, porque no se baña todos los días. No me agrada mi esposo, mi esposa, porque cuando se va a bañar solamente se baña con puro jabón y no usa un estropajo y se talla el cuerpo, y por esa causa me quiero divorciar. O sea, ese tipo de cosas y como otras que usted y yo entendemos, sabemos, cuando nos enojamos con el esposo, con la esposa. Probablemente en aquellos tiempos había, a lo mejor la esposa se tardaba, ¿verdad? Y no salía a la hora que tenía que salir, y el esposo ya estaba arriba del carro y pitando ahí el claxon para que saliera la esposa. Era un motivo de divorcio. Situaciones así, hermano, en aquellos tiempos, si lo traslado a aquellos tiempos, obviamente no había carro, no había cepillo de dientes, no había muchas otras cosas, así es que ellos encontraban una vileza y lo tomaban como excusa, pretexto para divorciarse.
¿Me entiende? Por eso cuando cuestionan a Jesucristo y le dicen, Moisés permitió dar carta de divorcio y que se pudiera dar esa carta a la mujer y la mujer se fuera de la casa. Y Jesús los cuestiona y le dice, ¿qué escribió Moisés? ¿Qué dice Moisés? Y cuando nosotros vamos a este versículo, creemos, hermano, y se puede caer en el error, se puede creer que es lícito o es permitido dar la carta de divorcio, que era lo que entendían los maestros de la ley. Ellos decían, pues se puede, le puedes dar carta de divorcio y mandar a la mujer fuera de la casa. Y Jesús le responde y los dice y los traslada al principio. Ahorita vamos a ir para allá. Espero que usted me vaya siguiendo. Voy siguiendo a leer. Voy a seguir leyendo el capítulo 24. Dice, pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o se hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, fíjense, él la despide, le da carta de divorcio, ella se va, se casa con otro, muere el segundo marido, y aquí viene lo que Dios quiere realmente decir. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Hay que entender algo. ¿Quién envileció a la mujer? ¿Dios? No, fue el hombre. El hombre envileció a la mujer y la mandó fuera con carta de divorcio, y ella fue y se casó, o se metió con otro hombre, se casó con otro hombre, vino a formar un segundo matrimonio, y muere ese segundo esposo, y aquel hombre dice, bueno, me siento solo, te extraño, la comida ya no es igual, me siento como abandonado, no hay nadie que esté conmigo. Entonces dice, quiero que regreses conmigo. Y la ley dice, versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Por qué escribe eso? Porque aquel hombre, hermano, dio la carta de divorcio porque no estaba de acuerdo con su mujer, no porque haya habido una situación de adulterio, sino porque aquel no le pareció, no le gustó, la mandó fuera con carta de divorcio. Aquella mujer se metió con aquel hombre, y lo que produjo el primer hombre fue que ella cayera en una situación de adulterio y promovió el adulterio. ¿Me entiende? Entonces, cuando una persona, hermano, da divorcio, no es la voluntad de Dios. Pero aquí hay dos cosas importantes que tenemos que entender. La mujer que no había adulterado es llevada a que cometa adulterio, y ella es la que peca el adulterio, ¿sí? Por causa de que el hombre le da la primera carta, la carta de divorcio. Entonces, cuando quiere regresar el hombre con ella, Dios dice, no lo harás. ¿Por qué? Porque en primera instancia la envileciste a ella, así es que ahora ella cometió adulterio, no la puedes traer nuevamente a mi tierra y cometer adulterio con ella, porque es abominación delante de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo realmente Deuteronomio capítulo 24. Ahora, cuando nos regresamos al libro de Mateo, vaya conmigo a Mateo 19. Espero que me vaya siguiendo. Viene en esta parte, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús, ¿podemos divorciarnos por cualquier causa? Jesús, ¿podemos, si no estoy de acuerdo con ella, me puedo divorciar? Y Jesús dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes leen? ¿Qué es lo que ustedes entienden? ¿Qué escribió Moisés? Moisés escribió que no se podía dar la carta de divorcio por cualquier cosa. ¿Sí me sigue? Sí. Pero ellos
permitido divorciarte por cualquier cosa. Está permitido que des carta de divorcio por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos eran los primeros que vivían en cuestiones de adulterio. Ellos eran los primeros que promovían el adulterio. No solamente no habían sido divorciados una, sino que muchas ocasiones habían sido divorciados y vivían en adulterio. Fracasaban con uno, se metían con otra, fracasaban con otra y buscaban otra. Entonces ellos querían oír de parte de Jesús que era lícito divorciarse por cualquier causa. Y Jesús les responde: no. O sea, no se pueden divorciar por cualquier causa. Y viene el Señor diciendo más adelante, ¿sí? Quiero irme más despacio para que usted me pueda entender. Jesús les responde en el versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Note bien, Jesús, cuando es cuestionado acerca de la ley, Él no responde lo que dice la ley. Él responde lo que dice Dios desde el principio. ¿Sí? Entonces, lo que Jesús pudo haber contestado acerca de lo que decía la ley. Jesús pudo haber contestado acerca de lo que interpretaban los fariseos. Pero no, Jesús responde en lo que Dios hizo, estableció desde el principio. Y les dice lo siguiente, ¿verdad? Por esto, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y versículo 6, ahí vienen las palabras de Jesús. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, si nosotros nos vamos, vaya conmigo al libro de Génesis. Si nos regresamos al libro de Génesis, le estoy poniendo un escenario de lo que va diciendo el Señor. ¿Ok? Vamos a ver. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 25. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno, aquí viene lo que Dios dice, no es una idea del hombre, no es algo que venga de parte del hombre. El matrimonio, hermano, no es una idea de la sociedad. El matrimonio, hermano, no viene una idea de parte de las leyes que nos establece el gobierno de la República Mexicana. Es una idea que viene de parte de Dios, es algo divino, es algo establecido por Dios y es algo que tiene que ser guardado con todas las fuerzas del corazón en una obediencia a Dios para que haya una bendición. Sigo leyendo, dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahora, ¿está conmigo? Estamos en el entendido de que la Escritura nos enseña que nosotros, que para tanto el hombre como para la mujer, aunque esté lleno de actividades y aunque esté lleno de trabajo y de muchas cosas que haya que hacer, el hombre o la mujer va a entrar en un punto de necesidad de sentirse acompañado, de no estar solo, de que esté alguien cerca con él, sea hombre, sea mujer, y es algo natural. ¿Entienden? O sea, es algo establecido de parte de Dios de forma natural. Lo voy a poner así: es como una ley
establecida que Dios ha puesto en la vida del ser humano. Hay algunas excepciones cuando Dios establece esa ley. Las excepciones serían que una persona sea eunuco por causa del reino del Señor, es decir, que si él decida no casarse y vivir solo solamente para servir al reino del Señor. La otra opción o la otra excepción sería que la persona nazca siendo eunuco, es decir, que nunca tenga la necesidad de estar acompañado por alguien, ¿verdad? En todos los sentidos, sea sexual o sea acompañamiento físico. Y la otra excepción que hay es cuando una persona es eunuco por causa de los hombres, es decir, que los hombres le cortan el miembro varonil al hombre y lo convierten en un eunuco, que era lo que hacían en el tiempo anterior con los reyes. Había personas encargadas de cuidar a la reina, entonces para que la reina no fuera abusada o fuera maltratada de una forma sexual, le cortaban el miembro al hombre y era convertido en un eunuco. ¿Ok? Entonces, pero el Señor está estableciendo algo que es una ley. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando usted y yo éramos solteros? Y veíamos una pareja y algo en nuestro interior deseaba tener una compañera, una ayuda idónea. Yo no sé si usted lo sentía, pero yo sentía eso. Yo decía, quisiera yo también tener mi ayuda idónea, ¿verdad? Y aprovecho el comercial, cumplí 11 años de casado el viernes pasado, hermano. Amén. Benditos 11 años, gloria a Dios. Entonces, esa necesidad que es establecida como una ley en la vida del hombre, Dios la ha puesto. ¿Para qué? Para que finalmente el hombre pueda gozar, pueda experimentar, pueda tener el sentirse completo cuando viene con su ayuda idónea. Es decir, que cuando el hombre no está con su esposa, se siente vacío. Es decir, que cuando el hombre no está con su mujer, sea el hombre o sea la mujer a la que Dios le ha dado, cuando no está él o no está ella por una situación de mucho tiempo o por alguna situación, digamos así, de algún problema, de alguna condición, es más, voy a aterrizarlo más, voy a poner ejemplos más claros. Es como por ejemplo cuando tú llegas a la casa del trabajo y llegas, haces las actividades en tu hogar, con tu familia y todo, y de repente a lo mejor tu esposa se va y se queda al cuarto de los niños, ¿no? Y tú quieres que tu esposa se duerma acá contigo, ¿me entiendes? Hay una necesidad de sentir esa compañía, ¿cierto o no? Y no me digas si van 3 días, si van 4 días, si van 5 días o un mes fuera de la casa. ¿Cómo es la situación, la condición? Pues de necesidad. Entonces imagínense, vamos al principio. Dios establece que a pesar de que Adán estuvo trabajando, no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios, mire quién lo hizo, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí vienen las palabras que Jesús hablaba y él se remontaba al principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Ok, eso es el principio. Es cuando Dios establece, hermano, y Él decide dar ayuda idónea tanto para el hombre como para la mujer. Es decir, hermano, voy a aterrizar un poquito más. Es decir, cuando tú y yo tenemos nuestra ayuda idónea, la voluntad de Dios es que disfrutes de esa ayuda que Dios te ha dado. La voluntad de Dios es que tengas compañerismo con esa ayuda que Dios te ha dado. La voluntad de Dios es que cuides a esa ayuda idónea que Dios te ha dado.
Es decir, que si ella quiere que la lleves a comer, llévala a comer. Es decir, que si ella quiere que la saques a pasear, sácala a pasear. Es decir, que si ella quiere que le compres un vestido, cómprale el vestido. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Muy poquitas hermanas dicen amén. Ahora, pero también Dios estableció que cuando el hombre quisiera tener a su mujer para acostarse y ver una película y estar con los dos juntos y echarse palomitas y hacer un ladito por allá, los hijos, váyanse allá al cuarto ustedes a jugar, déjenme solo con mi esposa. Disfruta a tu esposo, porque esa es la voluntad de Dios. Varón y hembra los hizo el Señor. Prometo no gritar, Alex, no me regañes, prometo no gritar. Entonces, ese es el principio. Pero cuando regresamos ahora a Mateo, estoy poniendo el escenario de lo que es el inicio, el comienzo de cómo, hermano, la corriente del mundo, la mala enseñanza, nos quiere llevar, hermano, a divorciarnos por cualquier cosa. Ahora, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, ¿verdad? Voy a abrir un paréntesis. Cuando Dios establece a Adán y establece a Eva en el huerto del Edén, los pone para que ellos disfruten de todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? De todo lo que Dios ha formado, de los animales del campo, de los árboles que hay, de los frutos de los árboles que hay. Solamente había uno del que ellos no podían tomar, pero les establece y les pone todo ese deleite para ellos. Y les da la instrucción de que se fructifiquen, se multipliquen, que llenen la tierra. O sea, en ningún momento nosotros vemos que la mujer reciba una instrucción de maltratar a su marido. En ningún momento nosotros vemos que el hombre reciba una instrucción de maltratar a su mujer. O sea, en ningún momento la voluntad de Dios es esa. En ningún momento. Dios lo pone para que tanto él como ella sean convertidos en una ayuda idónea. Y la voluntad de Dios, regresando a Mateo, a Marcos, en ningún momento la voluntad de Dios es el divorcio. ¿Me entienden? En ningún momento delante de los ojos de Dios el divorcio es aceptable. ¿Por qué? Nosotros no somos Dios. Nosotros, hermanos, nos enojamos, nos irritamos, el hombre con la mujer, y podemos llegar hasta el punto de tanto es el enojo que se va de la casa y no llega por 3, 4 días, o puede irse hasta un mes, o casos más extremos como actualmente lo vemos, hermano. Se va el hombre de la casa, se mete con otra mujer, comete relaciones sexuales con ella, y viene una serie, hermano, se convierte aquel hogar en una catástrofe, en una destrucción, en un daño, hermano, en una ira, en un enojo, pleitos, celos, golpes, y cuánta cosa pasa hoy en estos días. Y no solamente eso, sino cuando llega el punto del divorcio, hermano, y ya la separación, hermano, los primeros afectados son los hijos. Vemos a los hijos que nadie los cuida, vemos a los hijos que nadie está atento de ellos, y vemos al hombre, vemos a la mujer metidos en su yo, en su enojo, en la dureza de su corazón, que lo que menos le importa son los hijos, y dice que le importan los hijos, pero en realidad no le importa, porque ahora el hijo ya se anda metiendo en la droga, ya se anda metiendo en el alcohol, ya anda viendo pornografía, ya no recibe enseñanza de la palabra, hablo de un hogar cristiano o también no cristiano. Entonces vemos una destrucción, hermano, en los hogares, pero tremenda. Y a causa de eso, de violar el mandamiento, los principios, los fundamentos que Dios nos ha establecido, viene toda una serie de consecuencias, y hoy las vemos, hermano, en nuestra sociedad. Hoy vemos, hermano, una sociedad donde hay incesto. Hoy vemos una sociedad donde leyes, hermano, por ejemplo en Alemania, donde se autorizan leyes para que el padre de familia se case con la hija, y eso es incesto, eso es pecado delante de Dios, es abominación. Pero vemos leyes, hermano, creándose de esa forma. Por ejemplo, en Alemania, vemos leyes en los Estados Unidos donde el hombre se casa con otro hombre, la mujer se casa con otra mujer. Vemos leyes como en Canadá, donde se autoriza que los hombres tengan relaciones con los animales, llamado bestialismo. O sea,
Y así está la sociedad. Ahora, porque no me compraste mi nieve de limón, ya me quiero divorciar. ¿Verdad? Pero Dios dice, no, o sea, yo no te voy a aceptar una carta de divorcio simplemente por eso. El tema está, hermano, y el punto está en la dureza del corazón del hombre. Que el hombre no quiere perdonar a la mujer y la mujer no quiere perdonar al hombre. Y bueno, razones hay muchas, ¿verdad? Porque me humilla, porque me grita, porque me hace esto, ok. Ahora, obviamente, en el hogar no se puede vivir con golpes, porque eso no lo instituyó Dios, eso no es de Dios, no es agradable a Dios. En el hogar no se puede maltratar ni a uno ni a otro, hablando de cónyuges, ¿verdad? Pero ahí es donde necesitamos el Espíritu de Dios para poder amar al esposo, amar a la esposa y convertirnos en ayuda idónea. ¿Amén? Ahora, quiero regresarme a Mateo. Estoy poniéndole un escenario, ¿verdad? Estoy poniéndole un escenario. Qué rápido fue el tiempo. Vamos a Mateo. Estoy poniéndole el punto del fundamento que Dios estableció. Vamos a ver. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Viene la siguiente pregunta. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y Jesús dice estas palabras, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y ahí viene el punto de los eunucos. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En pocas palabras, Jesús está diciendo que la cuestión de la separación o dar en carta de divorcio, por él no está permitido. ¿Amén? ¿Sí me entienden? O sea, por eso, y aquí te voy a mandar un mensaje, joven. Tienes que tener mucho cuidado con quién tú te vas a casar. Tienes que tener mucho cuidado a quién tú vas a elegir como tu pareja, porque delante de Dios, cuando tú la eliges, ya es para siempre. Por eso la palabra dice que no te unas en yugo desigual con un incrédulo. ¿Amén? Entonces, cuando tú te casas para forever and ever forever. ¿Amén? Ahora siempre. Ahora, vamos a ver dónde entra este punto del adulterio. Pero es que, Carlos, yo no conocía de la palabra de Dios, yo no sabía de la palabra de Dios, yo no entendía de la palabra de Dios. No te preocupes. Delante de Dios hay una respuesta. Vaya conmigo, quiero que vaya conmigo ahí en Marcos. Capítulo 6, Marcos capítulo 6. Versículo 14. ¿Amén? ¿Sí me sigue? Ok. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas.
Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes, no te bien aquí, vamos a entrar aquí al punto importante de cómo Dios, aunque no conozca de la palabra de Dios, delante de Dios no hay excusa. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Muy bien, vamos a ver aquí en la escena este punto. ¿Qué pasa aquí? Hay un hombre, hermano, que está como rey en esa región donde está gobernando el Imperio Romano y en una de las provincias o de aquellas regiones, y ese rey se llama Herodes, ¿verdad? Entonces él tiene un hermano que se llama Felipe, y Felipe es casado, que tiene a su esposa y se llama Herodías. Entonces este rey, seguramente cuando iba su hermano Felipe a visitarlo o se visitaban, pues le echaba el ojo a la mujer del otro, ¿no? O sea, le echaba el ojo a la esposa de su propio hermano, ¿sí? Y entonces pues no fue suficiente solamente con echarle el ojo, sino que le echó la mano y le echó todo el cuerpo, amén. Porque la agarró, la tomó, se la quitó a su hermano y se casó con ella. Entonces, delante de Dios, había un hombre, profeta, consagrado para Dios, que supo de la situación y vino y le dio el mensaje a este hombre. Ahora, Herodes conocía la ley de Dios, Herodes sabía la palabra de Dios, Herodes tenía conocimiento de la escritura de Dios, Felipe lo sabía, Herodías lo sabía. No, claro que no, ellos no lo conocían, ellos no tenían conocimiento de la palabra. Y seguramente la forma de pensar, hermano, de aquel tiempo, la corriente del mundo de aquel tiempo, era que se podían divorciar, que se podían adulterar, que podían fornicar, que podían hacer lo que ellos quisieran y no había ningún problema. Pero delante de Dios, mira lo que le dice el Señor a través de su profeta a este hombre. Versículo 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, en pocas palabras, el hombre de Dios consagrado venía ante el rey y le decía: no te es lícito que tengas a Herodías como tu mujer, porque ella es mujer de tu hermano, estás en adulterio. Pero ¿cómo? Si no conocían la Biblia, ¿cómo si no tenían conocimiento de la palabra? ¿Cómo era posible que Juan fuera a decirle eso al rey Herodes? Pues no conforme con eso, a la mujer no le pareció, porque también estaba en el mismo acuerdo de la situación del pecado de tener esa relación, porque tanto Herodes le coqueteaba cuando andaba ahí queriéndosela ganar, como ella le abría la puerta para coquetearle, ¿no? Y finalmente, ¡pum!, adulterar, ¿no? Ok, y Juan le dice, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Ven? ¿Qué quería hacer esta mujer con este hombre que hablaba la verdad de la palabra? ¿Qué quería hacer? Lo quería matar. ¿Pero qué pasaba? No podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Pero mira, hasta lo reconocía qué clase de hombre era. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Sabiendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Oportunidad. Quiero matar a ese profeta, quiero callarle la boca a ese profeta, quiero exterminarlo para que no me esté recordando que mi pecado está conmigo. ¿Y qué pasó?
Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y usted conoce la historia, ¿no? Murió. Ahora, aquí hay un fundamento, hermano, que dice la palabra para la cuestión del adulterio. Delante de Dios estaba mal Herodes y Herodías. Y por esa causa murió Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Ahora, eso es lo que nos muestra el Nuevo Testamento con respecto a lo que es el adulterio. Conozcas o no conozcas, delante de Dios era adulterio lo que ellos hacían, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Sí me sigue? Ok. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Mire qué decía la ley. La ley nos hablaba acerca. Usted va a decir, wow, entonces la relación que yo tengo ahora vamos a ser realistas. Hay gente, hermano, que se ha separado y ahorita yo sé que tienes muchas dudas, sobre todo gente que ha pasado situaciones así, sé que tienes muchas dudas, sé que tienes muchas preguntas, probablemente no alcancemos hoy a contestarlas todas, pero más adelante lo vamos a ver, ¿no? Posteriormente lo vamos a ver. Pero quiero que viajes conmigo. Ahora, no te vayas a pelear con tu marido ahorita por la relación que tienes. No. Ahorita voy a darte una cosa que se llama gracia, ¿verdad? Para que veas qué hace la gracia del Señor Jesucristo en las vidas de las personas. Ok, vaya conmigo. Éxodo capítulo 20, versículo 14. ¿Qué nos dice? La palabra de Dios nos habla acerca de que en los mandamientos dice, versículo 14, capítulo 20 de Deuteronomio, no cometerás adulterio. Deuteronomio 5:18, vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 5:18. Dice, no cometerás adulterio. Vamos a ver, Proverbios capítulo 6, versículo 32 nos dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Ahora, ¿qué debería suceder cuando una persona cometía adulterio? ¿Qué tenía que pasar de acuerdo a la ley? Bueno, vaya conmigo a Levítico capítulo 20, Levítico 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué tenía que pasar con ellos? Tenían que morir, ¿cierto o no? Entonces, eso es lo que nos dice la ley. Si nosotros, voy a irme rápido porque le voy a cerrar tantito aquí ya para terminar. Eso es lo que nos decía la ley. La ley nos enseñaba que si un hombre cometía adulterio, entonces, o la mujer, ambos deberían de ser muertos. Y la manera como los mataban era a pedradas. Tenían que morir a pedradas. Cuando nosotros vamos en el Antiguo Testamento, vemos a David, hermano, que comete adulterio con Betsabé y no es matado a pedradas. Vemos en el Antiguo Testamento a un Salomón que se mete en relación con muchas mujeres y no es muerto a pedradas. ¿Qué pasa ahí? ¿Se acuerdan del texto que dice? Donde abundó el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia. Entonces, hermano, vemos la gracia manifestada en el Antiguo Testamento. Vemos a Dios que no mató a David. Vemos a Dios que no mató a Salomón. Entonces la gracia está obrando y actuando en ese momento. Ahora, quiero ir con este pasaje. Juan capítulo 8, ven conmigo a Juan capítulo 8. Estoy apenas poniendo ahí
el escenario, ¿verdad? De lo que tiene que ver. San Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. ¿Ok? Versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es difícil entender la gracia, hermano. Es complicadísimo, hermano, de verdad. Porque la ley, esta mujer debería de ser muerta. Y aunque el hombre no se lo trajeron, pero el hombre también debía de haber sido muerto. Y vemos, hermano, al Señor Jesucristo que no se levanta y agarra las piedras y la empieza a apedrear. ¿Qué hace él? ¿Ok? A los que te acusan, el que esté limpio de pecado de ustedes, que arroje la primera piedra. ¿Y quién la arrojó? Nadie. La gracia. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está enseñando que si el hombre o la mujer cometieron adulterio, aún la gracia está arriba del adulterio. Es difícil para la mente humana comprender lo que es el perdón, lo que es gracia. Pero ahí está la gracia del Señor. Si tú has pecado, y ya con esto voy a cerrar. Si tú has pecado, si tú has fallado a Dios, si tú a lo mejor has ofendido a tu esposa, a tu esposo, solamente estoy dando una introducción de este tema que vamos a ver más adelante, lo vamos a seguir viendo. Pero si tú has pecado, mira, solamente déjame dar este texto último y ya. 1 Corintios 7:13. Mira lo que la gracia dice. 1 Corintios 7, versículo 13. Ok, voy a leer desde el 8. 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, solteros, viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dijo el apóstol Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, ahora sí viene el apóstol Pablo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y sigue diciendo más, ¿ok? ¿Qué quiero dar a entender con esto? Quiero dar a entender, hermano, de que si tú has vivido o estás viviendo una situación donde te quieres divorciar, olvídalo, delante de Dios no es correcto. Si tú quieres tomar una decisión de un divorcio, porque, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hay violencia en la familia, la Biblia dice que a paz nos llamó Dios. Entonces, a una relación así, Dios no la acepta, ¿entienden? Entonces, existe una excepción para poder hacer una separación, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Amén, póngase de pie, hermano, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor Dios todo